ayer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Amén. Amén. El resto se me enmudeció. Amén. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso número 13 en adelante, pero después vamos a leer otro pasaje bíblico que es muy precioso, que está en el libro de San Juan, capítulo 20. Bien, cuando usted lo encuentra me dice amén. A ver, ¿quién hizo los deberes? ¿Se acuerdan que el propósito de recibir el mensajito con el versículo era para qué? Para que vayamos a la escritura y leamos el capítulo. Amén. Y de esa manera uno le está enseñando a qué. Bien, le voy a explicar de otra manera. Yo cuando usted se entrena en esgrima, ¿qué le enseñan a usar en esgrima? Amén. ¿Y cómo se llama esto para nosotros? Bien, ¿qué está tratando de hacer el pastor con el mensajito todos los días? Afilar la espada. Afilar y que aprendan a usar la espada. Y que usted cuando estamos aquí, yo le diga, vaya a Primera de Juan, ver el capítulo número 5, inmediatamente me diga, amén, ya lo tengo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque usted está conociendo cómo está dividida su espada. Y está conociendo cada libro de su espada. Que es importante eso. ¿Usted lo sabía? Porque ¿cómo va a ir a la guerra si usted no sabe usar su arma? ¿Cómo va a ir a la guerra si no va a saber usar su escudo de defensa? Por eso es importante que estudiemos la Biblia y que conozcamos cada libro, en qué lugar, en qué momento. Si cuando decimos San Juan, ¿qué vamos, al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Amén. Bien. Si decimos vamos a Primera de Juan, ¿a dónde vamos a ir? Al Nuevo Testamento. Amén. Bien, ya tenemos todo. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 13 en adelante. Padre, en tu nombre, precioso Señor, háblanos. Abre, Señor, los cielos y derrama tu gloria. Entrónate en cada uno de nosotros, Señor. Entrónate en este lugar, Señor. Que solamente sea tu preciosa presencia. Y que no haya lugar para nada que no sea de ti. Usa tu siervo, Padre, como instrumento vivo, Señor, para alimentar a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Vamos a la lectura? Todo junto. Dice, el conocimiento de la vida eterna. Tremendo título, ¿no? Y más que en estos tiempos se está hablando de los últimos tiempos. Hoy, ¿saben qué? En uno de los diarios hablaba de que la sequía también estaba escrita en la Biblia. Y es una señal de los últimos tiempos. Está preocupado hasta el mundano de esto. ¿Está preocupado? ¿Usted está preocupado por los últimos tiempos? Bien, espero que después del mensaje de hoy esté menos preocupado. Pero no es que los últimos tiempos no vienen. Es que si usted está confiado en el Señor, va a estar menos preocupado. Amén. Vamos a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Amén. Qué precioso lo que nos escribe Juan y que nos describe, que primero nos habla en el capítulo número 13, que estas cosas, ¿qué les está diciendo? Que les escribe a aquellos que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Amén. El apóstol Juan escribió la carta, esta primera carta, para volver a certificar y a recalcar lo mismo que escribió en el Evangelio de San Juan, obvio, en el capítulo 20, versos 30 y 31. ¿Y él qué nos dijo en ese verso? Que todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Amén? Amén. ¿Usted tiene al Hijo de Dios? Sí. ¿Está seguro que el Señor Jesús vive en su vida? ¿Está seguro? Sí. Mi mamá decía algo. Guarda que seguro se le lleva preso. Cuando nosotros íbamos a casa, decía, ¿pero estás seguro que no hiciste esto? ¿Pero estás seguro que esta macanusca no la hiciste vos? Sí, estoy seguro. Guarda que a seguro se lo llevaron preso. Y a mamá no se le podía ocultar nada, porque en su silencio sabía todo. Tremenda. Lo mismo sucede con el Papá Dios, ¿o no? Lo mismo sucede con Él. Nosotros decimos, yo estoy seguro que Jesús vive en mí. Y desde el cielo baja esa voz preciosa del Señor y dice, ¿pero estás seguro, Martín? Porque aseguro, lo tuve hace un mes acá. Y lo tuve delante de mí, dice Dios. Y nosotros decimos, sí, estoy seguro que Jesús vive en mí. Tremenda confianza. ¿Usted vive en esa confianza? ¿Confía en esa promesa? ¿Guarda en esa promesa? Porque después sigue escribiendo el apóstol Juan en su carta y nos enseña en el verso número 14, que es el que usted recibió el día de ayer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa confianza nos lleva ¿a qué? A tener oraciones seguras. ¿Sí? Yo que hay algunas personas que dicen, yo voy a lo seguro, no pierdo el tiempo. Yo que algunas personas dicen, yo voy a lo seguro. Esas personas están llenas de confianza, parece. Pero a su vez, ir a lo seguro no es estar lleno de confianza. Lleno de confianza es saber que aunque nos arriesguemos, vamos a obtener lo que vamos a buscar o lo que vamos a emprender. ¿Me entiende? En este caso, cuando el apóstol Juan estaba hablando de que nuestra confianza en el Señor nos lleva a orar y saber que nos va a responder cada una de las oraciones, nos está hablando de esa confianza tremenda que tenemos con nuestro Padre Celestial y, como les decía hoy, que si oramos,
debemos orar con confianza. ¿Alguna vez oró con confianza? Les voy a contar una anécdota. Hace 2 días, si no me equivoco fue el día viernes, tuve que ir a buscar algo acá cerquita y fui con Delfina y con Mari. Íbamos caminando y pasamos por una clínica que hace como fácil unos 17 años estuve en esa clínica, pero no internado, sino que en esa clínica estaba internada una persona que era familiar de una muy buena amiga de Mari, aquella persona que a Mari le presentó a Jesús. Si no fuera por esta amiga, Mari no hubiera ido a la iglesia. Y Martín no hubiera ido con Mari a la iglesia. O sea, Dios la usó a esta hermana para que mi familia conozca a Jesús. Y entonces, ese domingo recibimos, creo que fue un sábado, en un día frío, lluvioso, recibí una llamada y le dijo: Mari, pónganse a orar porque mi primo está internado y está grave y ya los médicos no dan más alternativa. La infección en los pulmones es muy grande, la fiebre de él no baja, ya prácticamente todo el foco infeccioso tomó los 2 pulmones y es muy difícil que sea reversible todo esto. Y entonces, como ella se congregaba en otra iglesia y no en la que nosotros nos congregábamos, nosotros obedientes enseguida le mandamos un mensaje a nuestro pastor que estaba tan confiado como nosotros, porque él era arriesgado como nosotros, y dijimos: pastor, hay una persona que necesita oración, ¿puedes ir a orar? Y entonces el pastor dijo: no, Martín, anda vos. ¿Cómo que no? Andamos primero, que yo voy después. Bueno, nos encontramos en la clínica, está en la clínica acá en la calle tal y tal. Dale, yo conozco, dale. Vayan ustedes y yo voy detrás de ustedes. Perfecto. Fuimos a la clínica con Mari y no lo esperamos abajo como habíamos convenido, porque las personas esas arriesgadas y esas personas que reaccionan al estilo Elías, que se mandan nomás, ¿no? Entonces ingresamos, yo dije: no, Mari, vamos a subir al piso. Subimos al piso, fuimos: hola, ¿dónde está el enfermo? Está en la sala de terapia intensiva, aislado, está encapuchado con un tul porque no puede recibir nada de lo que fuese, de lo que haya en el ambiente por el foco de infección. No importa, yo quiero que me den permiso los padres para entrar a orar. Entonces nos miraron como diciendo: estos 2 están locos. Y yo estaba loco por ver a Jesús. Entonces entramos ahí. Y yo le dije: vení, Mari, vamos. Y fuimos a orar por esta persona. Comenzamos a orar y no sé lo que pasó realmente. No sé lo que pasó porque yo en esa época, después que recibí un par de golpes, empecé a orar por las personas con los ojos abiertos. Pero en esa época era muy principiante y oraba con los ojos cerrados. Entonces cerré mis ojos. Le toqué los pies porque no me acerqué, estaba acá, Mari estaba acá parada, yo estaba acá, y yo toqué sus pies y comenzamos a orar. Y algo sucedió muy extraño para el mundo, pero muy hermoso para los que conocían de Dios. Y sucedió un revuelo espiritual magnífico de aquellos que me encantaría que pasen en este lugar. Y después salimos. Y yo dije: obra terminada. Y salimos y fuimos a la sala de visitas y los familiares, que eran más de no sé cuántos, porque eran un montón, es una familia muy grande. Y claro, salimos y empezamos a buscar al pastor que habíamos citado. Y él había entrado por otra puerta. Y cuando llegó y nos encontró: hola, ¿qué tal? Los saludamos. ¿Qué pasa? ¿Vas a orar, pastor? Le dijimos. No. Ya oraste vos, me dijo. Ya es suficiente.
Chique, con tanta confianza. Ya oraste vos, Martín. Vamos. Saludamos a los hermanos, nos quedamos conversando con los hermanos un ratito de aquellos que conocíamos, porque todos nos conocíamos. Éramos de distinta iglesia, pero nos conocíamos todos porque habíamos nacido todos en la misma congregación. Y nos saludamos todos y nos fuimos. A la semana, Lázaro salió de la cueva. Y les digo Lázaro, ¿saben por qué? Porque así lo bautizó el pastor cuando se lo cruzó en la calle Perú. Lo vio, él iba en su autito y lo vio caminando, entonces sacó la cabeza y dijo, ¡Lázaro! Porque los médicos lo daban por muerto. Los médicos ya no sabían qué hacer. Y el Señor lo sanó a ese muchacho. Esa misma confianza está hablando Juan, de ir a orar y que el milagro ocurra, de ir a orar y que lo que tiene que suceder, suceda. Pero para generar esa confianza, uno tiene que tener una relación con el Padre. ¿Amén? Amén. Para que usted tenga confianza con su hijo tiene que tener relación con usted. Y para que usted tenga confianza con su padre, usted tiene que tener relación con su padre. Y entonces cuando uno tiene esa confianza con los hijos, vienen y le cuentan todo. ¿No es así? Y sabe que lo que estuve investigando, pensando en este día, que esa confianza que uno puede llegar a tener de adulto, o esa confianza que uno puede llegar a tener con nuestro Señor, con nuestro Padre, como yo le llamo, porque es mi papá. No sé si usted tiene esa intimidad con Dios, de decirle, papá, acá estoy, imperfecto, debilucho, sin fuerza. No sé qué hago, no sé ni cómo lo hago, pero lo hago, porque vos estás sobre mí. Y Él lo sabe. Pero ¿saben qué? Aprendí a tener esa confianza, porque desde muy pequeño en el Evangelio me enseñaron a estar seguro de Jesús. A diferencia que cuando vine a Jesús, era una persona no solamente desconfiada, sino que también insegura. Porque cuando tuve mis padres, aquellos que me vieron nacer, aquellos que me engendraron, aquellos que me enseñaron a caminar, aquellos que me enseñaron a andar en bicicleta, aquellos que me enseñó, no me enseñó a jugar al fútbol, lo aprendí con mi hermano mayor. Pero aquellos que se olvidaron, alguna vez de abrazarme o de decirme, bien Martín, sos abanderado, o bien Martín, lo estás logrando, generaron en mí mucha desconfianza y muchas inseguridades. Y cuando llegué a los pies de Cristo, no tenía confianza. Y saben que me luchaban con ese pastor que me enseñó a tener confianza, porque él subía a levantar la ofrenda. Yo decía, ese flaco me está mintiendo. Ese flaco me está mintiendo. Pero después, gracias a ese flaco, aprendí a aferrarme más a Dios y a tener confianza en Dios. Y que si yo, la relación que no tuve con mis padres, que me dio Dios, obvio, la podía tener con ese Padre, que era el verdadero Padre celestial para mí, ¿no? Y no despótico de aquellos que me vieron nacer, porque ellos no conocieron a Jesús y cometieron miles de errores. Pero sí, hay algo que hicieron. No cambiaron el rumbo de mi historia para que yo conozca a Jesús.
hubieran cambiado el curvo de mi historia, hoy no hubiera conocido a Jesús. Pero yo conocí a Jesús gracias a que ellos me dejaron caminar por el camino que caminé. Y no se establecieron en nada. Y entonces eso hizo que yo conozca a Jesús y que hoy nos sirva a nuestro Señor. Y cuando conocí a nuestro Señor, comencé, como ya le dije, a desconfiar de los hermanos, a desconfiar de las hermanas, a desconfiar de la Escritura. Y entonces dije, yo no puedo vivir así, no puedo ir a la iglesia desconfiando a ver si es verdad lo que me están leyendo. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Será verdad que en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? ¿Será verdad? Y entonces yo agarraba la Biblia y buscaba rápidamente y leía, mientras el siervo leía. Y después me iba a mi casa y volví a leer. Y volví a buscar en la concordancia para ver si era verdad lo que me predicó. Hasta que Dios hoy me dijo: yo no miento. Cuando me dio un sacudón espiritual y con una sola palabra selló mi vida y me dijo: yo no miento. La semana pasada les dije el libro de Tito, capítulo 1, en el tercer renglón, dice: Dios no miente. Tremendo, ¿no? Y entonces ahí comencé a tener una relación con papá y empecé a leer la Biblia, pero leía el Evangelio, no leía el Antiguo Testamento, porque decía de que yo era evangelista, y como era evangelista debía conocer el Antiguo Testamento desde el comienzo hasta el final. Pero no leía el Apocalipsis porque me daba miedo, y porque había escuchado de que el Apocalipsis no era el tiempo de leer. Entonces dije, cuando madure espiritualmente voy a ir a estudiar el Apocalipsis. Entonces me alimentaba del Nuevo Testamento, y las cartas de Pablo me alimentaban porque había mucha suciedad. Entonces me empecé a limpiar y a purificar y empecé a entender un montón de cosas. Y después leí un versículo bíblico que dice de que si yo honro a mi esposa, mis oraciones van a ser escuchadas. Entonces ahí entendí que debía santificarme más para honrar a mi esposa. Porque la referencia que hace el Señor entre la iglesia y Él, está hablando que la iglesia es su esposa y Él es el esposo. Y entonces debía honrar a mi esposa para que las oraciones que se escuchen el esposo de la iglesia. Y así es al revés. Si la esposa quiere que Dios escuche sus oraciones, debe honrar a su esposo para que las oraciones no tengan estorbo, dice la Biblia. Y entonces empecé a tener una relación con la Escritura. Y al tener una relación con la Escritura, lo que no me daba cuenta es que estaba teniendo una relación con Dios. Pero yo quería más. Y un día me pasó algo. Fui a una sala de primeros auxilios, un centro médico que hay en el medio de San Telmo, en la calle, creo que es Humberto Primo, si no me equivoco. Que ahí se atendían a nuestros hijos mayores cuando eran pequeños. Y no me acuerdo por qué tema tenía que estar ahí, estaba lleno de gente. Y me encuentro con un varón que hoy es pastor también, que era compañero de célula mía. Y le empecé a contar una palabra que había leído de las mediciones de las cañas. Entonces yo le decía, ¿y por qué Dios está hablando de que estas cañas iban a
yo en el Evangelio, una explicación. Y quería algo lógico. Y entonces el hermano me abrazó y dijo, yo me gozo, porque esta intriga te va a llevar a leer más la Biblia, pero no te puedo rescatar. Tenés que hablar con el pastor para que te responda. También inmediatamente voy a ir a buscar al pastor que me responda, o a mi líder que me den una respuesta a todo esto. Y era tremendo porque estaba con esa relación y quería saber más. Y quería evacuar todas las dudas. Y lo que no entendía, que eso me estaba llevando a tener una relación aún más profunda con Dios. Y esa relación más profunda con Dios, lo que me estaba llevando es a generar una confianza conmigo. Lo que no me había pasado con mis padres de este mundo, con Roberto y con Carmen. Porque nunca tuve una relación profunda con ellos, siempre fui una persona que estaba aislado de ellos y que había una distancia. Y porque antes se usaba el que el papá era la figura del hombre y que cuando abría la boca era para retarnos. Y era respeto sumiso a esa figura del padre. Y entonces los niños marcábamos una distancia y cuando éramos adultos seguíamos marcando esa distancia porque era padre y nosotros éramos hijos. Y en algunas sociedades saben que se trataban de usted y había esa distancia. Pero me había encontrado con un Padre Celestial que lo que quería era que lo conozca más. Y empezó a generar una confianza tremenda en mí. Y esa confianza me llevó a tener oraciones acertadas. Y cuando oraba, sabía que iba a suceder. Qué lindo que es eso. Lo que quiero es despertar en usted, y en realidad yo no, sino lo que quiere el Señor despertar en usted es que le llame la atención a tener oraciones certeras. Pero si usted no genera una confianza, una relación íntima con el Padre, no va a tener oraciones certeras. Por eso es importante que, aunque sepamos que llevamos a Cristo y que al llevar a Jesús en nuestro corazón vamos a ser salvos, debemos generar una relación con el Padre para cuando oremos seamos certeros. Hace muchos años nuestra familia oraba, y nuestros hijos en especial oraban por una casa y 2 perros. Cuando Dios nos regaló nuestra casa, en esa casa había 2 perros. Mari se está riendo porque es verdad. Y saben que hace muchos años yo oraba y había tenido una visión. Y la casa no estaba terminada. Y había un garaje y un auto rojo en ese garaje. El primer auto que tuvimos con Mari era celeste. El segundo auto era azul. El tercer auto, que lo tuvimos 3 meses porque nos tuvimos que deshacer de él, era bordó. Y el cuarto auto usted ya lo conoce. Entonces cuando fuimos a comprar ese auto, Mari lo vio y dijo, este es el regalo de Dios. Y yo dije, esta es la visión que yo vi. Es exclusivo para él. Y ya hace muchos años que lo tenemos y sabemos que es exclusivo para la obra de Dios. Y con él anduvimos en muchas aventuras evangelísticas.
hemos ido a hacer un montón de cosas preciosas para el Señor. Llevamos alimentos a las unidades penitenciarias, llevamos los libros cuando fuimos a llevar los libros para restaurar el lugar de estudio de la universidad que hay dentro de una de las unidades, y también cargamos un montón de bolsas con juguetes y con ropa que enviamos al Chaco. Y también hemos llevado hermanos a sus hogares después de estar en las reuniones. Y también hemos ido a visitar a personas enfermas, y también hemos ido a iglesias a predicar. Y un montón de cosas más haremos con eso. Pero fue un regalo de Dios, en una oración certera. ¿Y saben por qué fue una oración certera? Porque cada vez que comprábamos un auto nos estafaban. Entonces yo un día me enojé y le dije: Señor, yo no quiero ser más estafado. Quiero que tú me des lo que es necesario para mí. ¿Sabés que lo necesitamos? Pero no quiero ser estafado. No quiero que funcione 3 meses y que le tenga que hacer el motor nuevo. No quiero que termine en un lugar con una latita, como estilamos acá en Argentina, o en la vereda de casa con la latita. Vendo, porque no le quiero poner un centavo. No quiero malgastar las bendiciones. Quiero que sea de bendición. Quiero que sea realmente de bendición. Y el Señor, llegado un momento, dijo: toma, acá está. Y cuando lo vio Valentina por primera vez, dijo: rojo como la sangre de Jesús. Hubo una oración contestada de parte de Dios. Y Dios lo que quiere enseñarnos hoy en esta noche es de que tengamos confianza. Y que aprendamos a tener confianza en Él. Porque es importante que confiemos en el Señor. Es importante que confiemos en que cada promesa que Él nos hizo la va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque en el Apocalipsis dice que Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y les digno de toda confianza. Y debemos confiar en Jesús. Y si yo voy y ahora le estoy pidiendo que el Señor haga crecer esta iglesia, que el Señor haga multiplicar las alacenas de mis hermanos, debo estar confiado y certero que eso va a suceder. Que cada niño que está aquí termine en la universidad. Que no se entretenga en las pasiones del mundo. Como dice la Biblia, pasiones juveniles. Que no se quede en el camino, sino que puedan estudiar y terminar la universidad y que sean todos profesionales. Y que cada varón y cada mujer que vive, que asiste a esta iglesia y que es miembro de esta iglesia, tenga un empleo digno. Pero ¿saben qué? Que no sean avaros, porque los avaros van a estar pensando en trabajar más para ganar más, sino que sean empleos dignos y que asistan a la iglesia y que puedan tener las comodidades que tengan y aún mayores, porque a Dios no le debemos pedir desmedidamente, sino que le debemos pedir lo que corresponda para vivir dignamente. Nuestros hogares, nuestras comodidades en nuestros hogares, nuestro vehículo para poder trasladarnos, nuestro tiempo para evangelizar y visitar enfermos, y que el trabajo sea de acorde a eso, que podamos vivir sin estar preocupados porque hoy que pago la luz o el gas. No, que nuestras oraciones sean: Señor, bien como dijo la hermana Doris hoy, un empleo digno, un empleo que me dé la dignidad que tú me diste. Para eso me
que ese empleo digno me dé la seguridad que en casa no me va a faltar nada. Y que me dé la seguridad que voy a venir aquí y voy a seguir trabajando para ti. Y que también tenga tiempo de ir a visitar a algún anciano, como dice la Biblia, que tenga tiempo de ir a un hospital y que tenga tiempo de predicar el Evangelio. Porque no quiero un empleo digno y que me robe todo mi tiempo, porque eso es desmedido, se inclina la balanza. Pero solamente eso lo podemos tener cuando tenemos una relación con el Padre, cuando lo conocemos o intentamos conocer y nos profundizamos en conocer la voluntad de Dios. Y comenzamos a escuchar y a leer todas las preciosas promesas que tiene Dios para nosotros. Y entonces ahí podemos comenzar a tener oraciones con confianza, que van a ser oídas y van a ser respondidas. Por eso, iglesia, hoy debe comenzar a crecer la confianza en el Señor. Su confianza debe crecer. Y saber que Él va a responder cada una de nuestras oraciones y va a suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que a veces oramos y pedimos mal. ¿Usted lo sabía eso? Sí. Porque no sabemos pedir. Pero esta iglesia va a comenzar a aprender a pedir. Porque va a empezar a ejercitar su relación con el Señor. Y su confianza en Él va a crecer. Entonces va a ser puntual en las peticiones. Va a ser tan puntual que cuando usted esté orando va a sentir que el milagro está hecho. Va a sentir que el trabajo es de usted. ¿Alguna vez fue a buscar trabajo y sintió que ese trabajo es mío? ¿Estuvo seguro de eso? A mí me ha pasado. Hace muchos años entré a un lugar que hasta el día de hoy se deben estar preguntando quién era mi padrino. ¿Saben por qué? Porque no sabía usar armas de fuego. No sabía manejar. Y entré a un lugar en donde debíamos usar armas de fuego y sí o sí teníamos que saber manejar. Y yo aprendí a manejar en ese trabajo. Porque hubo un compañero que dijo, das para más, tenés que aprender a manejar para que crezcas, si no te quedás estancado. Y cuando iba a la armería a retirar los elementos de trabajo, el armero que se encargaba de hacer todos los trámites de la credencial para la aportación de armas, cuando hacíamos la fila, aquellos compañeros que yo tenía que eran retirados de alguna fuerza, no, anda a la guardia porque no tenés el cerebro. Anda a la guardia, pero ¿cómo? Si yo lo hice hace 3 días. Pero ¿cómo? Si lo hace 15 un mes. Y yo iba y miraba así y decía, Flander, acá está tu cerebro. Porque el nombre de guerra era Flander. Me decían, cuando me lo dan, me decían, ¿quién es tu padre? Y yo miraba y decía, papá. Porque toda la empresa sabía que yo no sabía manejar y que el arma la tenía que llevar. Porque acá entre nos nunca llevaba balas. Y era obligatorio llevar el arma montada. Pero yo hacía que montaba el arma, le sacaba el cargador, le sacaba la bala de cámara y le ponía el cargador vacío. Y me subía arriba del camión. Pero el Señor me dio ese empleo. Una vez me crucé con mi hermano mayor en el tren y me dijo, ¿cómo hiciste para entrar ahí? Fue Dios. Fue el regalo de Dios. Oraciones contestadas. Y eso es lo que tiene que estar en usted. La confianza en que Dios le va a contestar cada una de las oraciones. Sea cual fuese, sea su familia, sea un empleo nuevo, sea un auto, sea una casa, un departamento, sea una mascota,
sea el estudio de sus hijos, sea la sanidad del familiar, la sanidad del padre, de un hermano, de una madre, sea